pues puedan verla posteriormente. ¿Ok? Bueno, ustedes en casita reciben humus y también reciben lixiviado como retribución de todos los residuos que envían para que las lombrices y otros animalitos puedan comer. También se hace composta, se hace lombricomposta y eso es gracias a la labor de cada uno de ustedes. Por el simple hecho de separar residuos podemos hacer la diferencia. Pero bueno, ¿de dónde proviene este humus, este lixiviado? Pues de un proceso que se denomina lombricomposta. También es conocido como vermicomposta. Entonces, cuando ustedes lleguen a escuchar la vermicomposta, sabemos automáticamente que también estamos hablando de la lombricomposta. Ambas son lo mismo y pues también lo que pasa es que requieren de un animalito que se llama lombriz roja californiana. Este animalito, pese a que tiene una capacidad de devoración bastante amplia, también no crean que porque devora bastante va a estar de la noche a la mañana nuestro humus y nuestro lixiviado. Y aunque podemos pensar que las únicas lombrices que son benéficas son las rojas, no. También todas las lombrices que podemos encontrar en el suelo son benéficas para el suelo y para nuestras plantas. Las lombrices no se comen las raíces. A veces decimos, es que la lombriz, porque resulta que trasplantamos algo, ¿no? Y resulta que cuando sacamos la planta de la maceta o la planta de la bolsa o la planta de algo, empieza a pasar que salen un montón de lombrices y resulta que su planta ya se estaba muriendo. Y entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? ¡Ay, se lo comió la lombriz! Y no es cierto. La lombriz llega a su planta porque ustedes le estaban echando un exceso de agua a esa planta. Y entonces, ¿qué pasó? Que la lombriz, ella sí se come lo necrófago o lo podrido, ella sí le gusta eso podrido, y pues llegó porque ya le estaba saliendo hongo a la planta, ya le estaba saliendo hongo a la raíz, y entonces ahí va la preocupación, ¿no? Que decimos, fue la lombriz, pero no. ¿Por qué les digo esto? Porque en su humus a veces podrán encontrar algunas cositas que se llaman cocones, que ahorita vamos a ver qué son. Y esos cocones se pueden colar en el humus sin que, o sea, por más que esté bien coladito, a veces se llega a ir uno que otro cocón. Entonces pueden estar sus lombricitas en el suelo o en su tierra y no le van a hacer daño a sus plantas. Entonces no se preocupen si ven un cocón. ¿Qué es la lombricomposta? Bueno, la lombricomposta es un abono parecido en textura, porque no es tierra, es un abono. Se parece en textura a la tierra, pero no es tierra, sino que es un abono totalmente natural que se realiza a través de los residuos naturales. Tiene un pH neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que no va ni a acidificar el suelo, ni alcalinizar el suelo. Entonces no se preocupen porque no van a tener, ay, le eché mucho ya, seguramente se acidificó el suelo. No, no va a pasar eso. Tiene un pH totalmente neutro que no va a dañar ni a perjudicar ni sus plantas ni su suelo. Es rico en nutrientes. Tan solo pónganse a pensar todo lo que comen y le echan a la cubetita donde van sus residuos. ¿Qué va? Van verduras, van frutas, algunas son de color verde, esto estaría proporcionando nitrógeno, algunas son de color naranjita, sobre todo, por ejemplo, si echamos cáscaras de cítricos, bueno, esas cáscaras de cítricos están abonando también fósforo. Si echamos cascaritas de plátano, estaríamos agregando potasio, al igual que si agregáramos cáscaras de aguacate o inclusive las hojas del árbol de aguacate tienen una mayor proporción de potasio que el propio plátano. Entonces, imagínense qué rico están haciendo el abono, del cual es resultado de lo que ustedes envían en sus cubetitas. Ahora, otra de las cosas, si comen betabel y le agregan hasta las hojas, pues ahí va una fuente importante de hierro. Y a veces se preocupan porque dicen, ay, es que ya va todo podrido. No se preocupen, a las lombrices les gusta lo podrido, inclusive para que se lo puedan comer, a veces esperan a que se pudra para que ellas la puedan, pues, degustar, ¿no? A ellas les gusta lo podrido. Entonces, no se preocupen si las hojas están podridas o ya el tomatito se está descomponiendo, porque eso es lo que comen. Las lombrices se comen lo podrido. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, la lombricomposta es resultado de la elaboración de un abono que hace una lombriz roja que se llama Eisenia foetida. Esta lombricita roja se puede encontrar en el suelo, sí, en diferentes variedades,
pero hay unas hasta muy largas. Pero esta lombriz generalmente es de cautiverio. ¿Y cómo es que empiezan la vermicomposta? Pues compran algún núcleo de lombrices. Los núcleos son cuando están hechas bolas las lombrices en la cubeta o en el abono, en la lombricomposta. Entonces compran un núcleo de lombrices y de ahí inicia todo el proceso. Y como tienen una alta capacidad de reproducción, pues en pocos días van a tener bastantes. ¿Quién elabora? Pues aquí está nuestra lombriz roja californiana que se llama Eisenia foetida. Y esta lombriz, pues lo que hace es que se alimenta de los residuos orgánicos en descomposición. Esta lombriz no va a estar comiendo vidrio, no va a estar comiendo metal, no va a comer plástico, entonces evitemos echar eso. Inclusive, hay estudios, pues ya, sí, pues estudios que señalan que algunas bolsitas de té y algunos filtros de café contienen microplásticos. Entonces también hay que tener precaución con eso para que no estemos dañando a nuestras lombrices. Ellas sienten por la piel. Entonces, algo importante y que se lleva a cabo pues en el programa de punto cero, es que se hace una separación, o sea, por más que le echen a la cubetita y se preocupen, se hace una preparación, más bien una selección previa, porque no todos los residuos pueden ir a la lombricomposta, ni todos los residuos pueden ir a la composta, es muy diferente. La composta no tiene este tipo de lombricitas, sí tiene otros organismos, pero no lombrices, y la vermicomposta, lombricomposta, sí tiene a la lombriz roja. Entonces, cuando tenemos este tipo de lombricitas, por ejemplo, si nosotros echáramos chile ahí directo, a la lombriz le puede irritar porque sienten por la piel. Si agregaran cítricos, hay algunas que están completamente adaptadas a los cítricos, pero a mí me causa algo de estrés porque digo, imagínense lo que sufrió la pobre para poderse adaptar, ¿no? Al cítrico. Entonces, por eso es que se hace una selección previa para saber qué va a la lombricomposta, qué va a la composta y qué va a los animalitos. Entonces, no se preocupen cuando le echen a su cubetita. Si tienen algunas dudas específicas, si es crudo o cocido, pues ahí sí, pero si dicen, ¿puedo echar el limón? ¿Puedo echar la piña? ¿Puedo echar? No se preocupen porque hay una selección previa de los residuos para poderlos incorporar. Entonces, ella, alimentos orgánicos, que es lo que más disfruta. Nunca las van a ver, es rarísimo y casi imposible que las vean en la superficie. Generalmente están enterraditas porque, al menos que muevan la tierra y las hayan dejado expuestas, pero ellas están dentro de la tierra porque sienten con la piel, imagínense si salen, pues sienten ese calor y se pueden llegar a morir inclusive porque empiezan a tener esa deshidratación y su piel, pues lo que va sintiendo, imagínense una quemazón horrible, entonces no las van a ver externamente. Tienen una alta capacidad de devoración, es decir, se alimentan y aproximadamente del 100% de lo que comieron, el 60% lo excretan en humos, es decir, en nutrientes. Y bueno, hay quienes para que hagan un buen humus, necesitan pasar aproximadamente de 6 a 8 meses. Aunque hay muchas lombrices que, por ejemplo, si tienen cientos, miles de lombrices, pues pueden hacer un buen humus en menor tiempo. Sin embargo, para que sea un buen humus, hay que agregarle un poquito de minerales. ¿Y cómo pueden agregar los minerales? Igual, si ustedes tienen perlita, si ustedes tienen alguna roquita que tenga algún mineral, también podrían incorporárselo inclusive a su humus cuando les llega a casita, incorporar ese humus con algo de perlita, con algo de tezontle molido, con algo de mineral, ¿vale? Y con eso van a estar adicionando aún más. Si no es que pasaron 6 o 8 meses, pues pueden adicionar así su humus, incorporarlo a su suelo. Entonces, es importante que lo puedan incorporar de esta manera. Lo combinan y lo agregan en la superficie. Ahora vamos a conocer un poquito a la lombriz. Aunque nosotros podríamos pensar que las lombrices duran poco tiempo y que realmente viven pocos años, esto es una real mentira. Una lombriz en cautiverio, es decir, que la tienen en las condiciones en las que están para el programa, que tienen su espacio, que tienen comida continuamente, que tienen cierta cantidad de humedad,
puede llegar a vivir hasta 16 años. Imagínense, 16 pasteles le harían a sus lombrices. Y eso gracias a ustedes y que llevan sus residuos, porque ella es por eso que vive más. Si nosotros las tuviéramos en el aire, o sea, así de manera natural, las lombrices pueden llegar a vivir de 5 hasta 8 años máximo. Entonces, gracias a ustedes van a tener 16 pasteles nuestras lombrices. Pueden llegar a medir la Eisenia foetida. Recuerden que hay más variedades de lombrices rojas, pero la que estamos viendo y la que están utilizando para la lombricomposta es la Eisenia foetida. Ella puede llegar a medir de 5 a 10 centímetros. O sea, no es tan chiquitita, pero tampoco es tan grandísima. Tiene 5 corazones. Imagínense, bien enamorado cada uno, ¿no? Y respira con la piel. Por eso les decía que es raro que las lleguemos a ver de manera externa, porque pues respiran y sienten con la piel. Entonces prefieren estar en el interior. Y otra de las cosas es que las lombrices, pues cuando se van desplazando, van haciendo galeras, es decir, agujeros o túneles donde se pueden desplazar, oxigenan las raíces, oxigenan todo el suelo y pues van nutriendo su suelo. De hecho, ellas eran las principales que araban la tierra, ahora ya pura máquina, pero si tuviéramos lombrices sería otra cosa diferente. Ella se alimenta de residuos orgánicos, se puede alimentar de todos los residuos, pero tengamos cuidado con la cebolla, el ajo, el chile y los cítricos, que aunque recordemos que en el programa se hace una separación previa para ver qué se va a la lombriz, qué se va a los animalitos y qué se va a la composta. Lo que tiene la Eisenia foetida a comparación de la lombriz gris es que ella humifica, es decir, hace el abono en horas, en horas. Para que sea un buen abono, recordemos que así bien concentrado y bueno, de 6 a 8 meses, pero no quiere decir que este abono que hace en horas no sea funcional, es totalmente funcional, menos concentrado, pero es funcional completamente. Y este proceso de abonaje pues tardaría mucho más en la naturaleza. Entonces ella lo que tiene es que devora, excreta y sale en forma de humus. La lombriz gris devora, tarda un poquito más en excretar, y si por ejemplo en la lombriz roja el 60% es abono, en la lombriz gris un 25% sería abono. Lo demás igual sería popó de lombriz, pero se aprovecha más, tiene más nutrientes la característica, la lombriz roja californiana. Esa es la característica principal, que tiene mucho más nutrientes, su excreta, que el de la lombriz gris. Y aparte su capacidad de reproducción es muy elevada. Por eso es que se escoge a esta lombriz. Era así una vez. ¿Cómo surge todo esto y cómo es que se lleva a cabo pues, el proceso de conocer a la lombriz roja? Hace muchos años, el primo del presidente Carter de Estados Unidos resulta que empieza a ver que las lombrices pues hacen un trabajo bien bueno en la naturaleza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se le ocurre? Vender lombrices. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que la gente al empezar a ver que el vender lombrices se convertía en un negocio, empiezan a saquear las lombrices del suelo a tal grado que se pusieron en peligro. Y entonces empiezan a investigar, pues, ¿qué podemos hacer para que haya una lombriz como esta, que se reproduce rápido, humifica rápido y que pues no tengamos que desgastar todo el suelo por estar haciendo negocio? Entonces empiezan a investigar en la Universidad de California qué especie podría pues tener estas características, ¿no? Reproducción rápida, que humifique en horas, que no sea algo costoso tampoco, o sea, que puedan tenerlas y que no tenga que ser algo costoso el alimentarlas. Y así es como surge en la Universidad de California una hibridación, porque en realidad esta es una hibridación, surge la lombriz roja californiana y pues así es como empieza todo este proceso de lombricompostaje y de que pueden tenerlas para poder elaborar este humus. Y pues de ahí ya se empezaron a dejar de saquear estas lombrices y comienza el proceso. Ahora, ¿cómo es que se usa este humus? ¿Cómo es que se usa este lixiviado?
Bueno, hay dos fases en las que es recomendable utilizar, en primavera y en otoño. Pero hay algo bien importante. Las plantas requieren abono en 4 periodos de su crecimiento. El primero es cuando germina la semilla, que ya empezamos a ver que salieron estas dos primeras hojitas que se llaman cotiledones. En ese momento hay que abonar. ¿Por qué? Porque la semilla sí tiene sus nutrientes, sí tiene su energía, sí tiene ciertas cualidades que permiten que germine la plantita. Sin embargo, cuando ya germina, ese nutriente que tenía la semilla para poderse desarrollar, pues se pierde. Y entonces, en este periodo en el que salen los dos cotiledones, es necesario que nosotros abonemos. Entonces, esa es la primera fase o la primera etapa en la que nuestra planta requiere de abono. La segunda fase o la segunda etapa es cuando nuestra planta alcanza la madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vemos que tiene un tamaño, pues ya, ¿no? O sea, decimos, por ahí ya es su crecimiento óptimo, ya lo que va a alcanzar mi plantita, ya empieza a ver la aparición de flores, inclusive si es que florea. En ese momento agregamos nuevamente abono para que la planta pueda empezar a producir más estructura foliar, es decir, más hojas, o la planta puede empezar a producir nuestras flores, o empiece también a engordar su fruto en caso de que también ya empiece a tener frutos. Entonces, en ese periodo sería la segunda fase. La primera cuando aparecen las dos hojas o cotiledones, la segunda cuando pues se desarrolla la flor y se desarrolla ya empieza a ver la aparición de fruto. Posteriormente, cuando la planta ya empezó a hacer, o sea, empezó a sacar mucho más flores y empezó a engordar el fruto, ahí se agrega nuevamente abono porque necesita de energía, de nutrientes para engordar este fruto. Entonces, ahí agregamos. Y la cuarta etapa es cuando ya dio la cosecha o ya dio la flor o ya se empiezan a caer esas hojitas para volver a brotar, que sería aproximadamente en otoño. Se abona por cuarta vez y entonces vamos a tener una planta sana, nutrida y sin tanto problema de plagas o enfermedades. ¿Quieren plantas sanas? Abonen. No quieren tanta o que resistan, por ejemplo, a las plagas, abonen. Inclusive hay hongos como botritis que aparece cuando ustedes no abonan sus plantas. Entonces, es necesario que abonen. Esto, ¿cómo se agrega el humus? O sea, van a tener, una cosa es el humus, que es lo sólido, y otra cosa es el lixiviado, que es el líquido. El humus se extiende sobre la superficie de la planta, no se entierra, se extiende sobre la superficie de la planta y entonces conforme van regando, se va incorporando todo ese humus y esos nutrientes que ustedes agregaron. ¿Por qué no se entierra? ¿Por qué no se combina como si fueran a utilizar composta o algún otro abono? Porque en este humus trabajaron bacterias y esas bacterias necesitan de oxígeno. Entonces, si ustedes se entierran, automáticamente se pierden. ¿Qué es esto? No se va a estar enterrando porque esas bacterias lo que necesitan es oxígeno. Y si ustedes lo enterraran, automáticamente las bacterias se pierden y esa función que tenían realmente de abonar, de dar nutrientes, de que la planta los recibiera, se va a perder porque ya no están estas bacterias trabajando de manera natural y entonces lo que van a hacer pues es tener, sí, una tierra que podría funcionar porque se le queda alguno que otro nutriente, pero lo más recomendable es que lo agreguen en la superficie y que conforme vayan regando, esto se vaya incorporando. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a estar teniendo al tener pues nuestro humus, nuestro lixiviado? Lo que vamos a estar haciendo es que nuestra planta pues va a tener nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, zinc, magnesio, macro y micronutrientes. Entre los macro más importantes está el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que nos van a estar dando clorofila, desarrollo de raíces y sobre todo la floración y la coloración óptima del fruto. Entonces, esta es lo que hace nuestros macronutrientes.
Y dentro de los micronutrientes, pues vamos a tener selenio, zinc, calcio. Entonces vamos a tener una buena estructura de la planta y no vamos a estar teniendo hojas amarillas, hojas marchitas, aparición de muchísimas plagas. Y si cayera alguna plaga, va a tener mayor resistencia. Nos va a permitir el crecimiento radicular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al agregar el humus, como viene con muchos nutrientes, va a permitir que las raíces se desarrollen de manera adecuada. Y entonces, imagínense, si tenemos raíces sanas, automáticamente pues se va a poder nutrir bien la planta y vamos a tener plantas sanas. Este tipo de humus, cuando nosotros lo incorporamos, va a hacer que la misma tierra, conforme se va incorporando, se haga más esponjosa, se haga menos compacta, y entonces al hacer esto, lo que va a permitir es que se mantenga la humedad. Entonces hagan de cuenta que se nos olvida regar un día, pues sí hay que tener precaución, pues, pero no vamos a estar tan preocupados porque el humus lo que va a estar haciendo es mantener la humedad de nuestro suelo. Y al tener esto, vamos a necesitar riegos menores. Entonces, hay que tener cuidado siempre, aunque no le echemos humus, porque no hay que regar en exceso. Cuando nosotros regamos en exceso, se deslava el suelo y entonces se van todos los nutrientes. Por eso es importante agregar el humus. Y también cuando esté el humus, pues agregar cierta cantidad de agua sin encharcar para que no se pierdan los nutrientes del propio humus. ¿Cómo, pues, podemos almacenar nuestro humus? La primera cualidad es que el humus tiene que tener cierta humedad. Entre la humedad, es decir, que se vea húmedo, o sea, que no esté totalmente seco, que no sea una tierra, un abono totalmente seco. Tiene que tener cierta humedad porque inclusive ustedes lo van a sentir esponjoso. Cuando ya lo tengamos, yo les recomiendo que lo almacenen en envases de cristal. Estos envases deben de estar esterilizados a baño María, limpios completamente. Si saben que se almacena mucha humedad en donde los van a tener, pues pongan una servitoalla y ahí agregan el humus, que le estaría restando esa humedad que debería de tener. Esto es en caso de que de verdad ustedes crean que se va a aguadar el humus, pero si tienen una humedad óptima, no hay ningún problema. El humus tiene que tener cierta humedad, como les decía, que va del 40 hasta el 60%. No es un líquido, o sea, tiene humedad, pero no es un líquido. Y se puede almacenar perfectamente en los envases de cristal con tapa para que no entre ningún parásito o alguna otra cosa que pudiera, pues, contaminar mi humus. Y pues ahí lo van a estar teniendo para que cuando lo quieran ocupar, lo puedan ocupar. Tiene cierta cantidad de durabilidad, sí, puede durarles muchísimo tiempo, hasta un año y medio, pero recuerden siempre que no la tapa se quede abierta, que no entre algún animal, o sea, o algún hongo inclusive. Entonces tengan precaución, sus frascos bien esterilizados, que tengan su tapita hermética y con eso van a poder estar almacenando su humus para cuando lo quieran ocupar. Tampoco es de agregar un costal por maceta. Ahorita vamos a ver cuánto se agrega. Cuando se trata de árboles, se agrega 1 kilogramo. ¿Y cómo vamos a saber hasta dónde tendría yo que agregar el humus? Bueno, la copa del árbol, es decir, esto, me va a indicar de qué tamaño están las raíces. Como yo lo veo arriba, va a estar abajo. Es decir, el ancho que tiene mi copa va a estar el ancho de mi raíz, o sea, arriba y abajo va a estar igual. Entonces yo sé que ese kilogramo lo tengo que agregar alrededor de todo ese espacio porque ahí están mis raíces, ahí se están desarrollando. Entonces no es de agregar 2 costales, con 1 kilo está perfectamente bien y lo pueden agregar una vez al mes. Cuando se trata de rosales, hierbas o arbustos, se agrega 1 kilogramo por cada metro cuadrado. Con eso está perfecto. Cuando se trata de pastos o césped, se van a agregar 500 gramos por cada metro cuadrado. O sea, se espolvorea y acuerden sobre la superficie y es todo. No necesitamos agregar en exceso. ¿Se puede repetir una vez al mes? Sí,
pero no es necesario estar echando costales o cantidades exageradas. Con esto podemos tener plantas completamente sanas. Cuando se trata de hortalizas, vamos a agregar 120 gramos. Yo, ¿cómo le hago? Agarro un puñito y lo agrego alrededor. De hecho, aquí dice plantas, agarro un puñito, lo echo alrededor, así le hago a las hortalizas. Pero recuerden que no es en exceso. Las plantas de interior, es decir, aquellas que están en casita, vamos a agregar únicamente 4 cucharadas, no más. Las orquídeas, una cucharadita, porque ellas también van a estar obteniendo sus nutrientes a partir del sustrato y de donde se encuentren. Entonces, con eso, no hay más. Cuando se trata del lixiviado, en este caso viene aquí, ¿no? Pero se van a dar cuenta que también es un fertilizante que es totalmente ecológico y natural. Este es el resultado no de estarle echando agua a la lombricomposta. Cuando ustedes le echan agua y agua y agua para obtener lixiviado, lo único que tienen es un suelo lavado con tantito tierra y se ve el lodo, ¿no? Esto es el proceso en el que ella se va alimentando y se va descomponiendo todos estos alimentos. De hecho, si ustedes agregan sandía, pues ahí va más juguito, y entonces si agregan melón, ahí va más esa excrescencia, ese juguito, que es lo que hace que también vaya resultando pues este lixiviado. Entonces no es de estar echando agua, sino que es un proceso también que se lleva a cabo también gracias a sus residuos, y que pues se va a obtener este líquido. Este líquido, como su nombre indica, es un líquido, ¿no? Es un lixiviado, se va a agregar en hojas y tallos. Yo les recomiendo que los sólidos, como era el humus, se agreguen en el suelo, y los líquidos en hojas y tallos asperjados. Pero hay quienes agregan un chorrito en el suelo, también lo pueden hacer. Este líquido también va a tener macro y micronutrientes, pero algo bien importante, cuando está concentrado, es decir, que tiene una coloración muy café, se tiene que diluir, nunca se agrega directo. El lixiviado que ustedes reciben, creo que está diluido 1:10. ¿Qué quiere decir esto? Que es 1 litro de lo que fue resultado de los residuos y de el proceso de vermicomposta y lombricomposta. Sacaron 1 litro y lo diluyeron en 10 de agua. Hay quienes diluyen 1:20, es decir, 1 litro de lixiviado en 20 de agua, porque si ustedes lo agregaran directo, puede llegar a quemar sus plantas. Es importante que no se agregue pues directo, ¿no? Y que siempre pregunten, aunque creo aquí ya les han dicho, igual que está diluido 1:10. Entonces, no se preocupen, lo pueden agregar. En caso de que ustedes vieran que para su planta es muy agresivo 1:10, diluyan ese litro en otro poquito de agua, que serían otros 10 litritos, y listo, para que ya no tengan ningún problema. Pero si les ha funcionado con la dilución de 1:10, pues así pueden continuar y no va a haber problemas. ¿Y cómo es que se usa este lixiviado, este líquido? En primera, debemos de saber que lo que va a ayudar es, aparte de mejorar la estructura foliar, si ustedes lo agregan en el suelo, va a ayudar también pues a que se mejore nuestro suelo. Y pues recuerden, se diluye 1:10 en el caso del programa .0, aunque van a poder encontrar también quien diluye 1:20. Y lo único que hay que hacer es que van a agregar 10 litros por cada hectárea. Imagínense, hectárea. No estamos agregando 1 galón por 1 metro, ¿no? Entonces, por cada hectárea, y esto se hace una vez al mes. ¿Pueden ocupar a la par del humus? Sí, pueden agregar el humus en el suelo y en la estructura foliar, es decir, hojas y tallos, agregar el lixiviado, pero sin saturar. Pueden hacerlo, si vemos que nuestra planta tiene falta de estos nutrientes, o sea, ya la ven achicopalada, la ven amarilla, pueden hacerlo una vez a la semana, dejan descansar, o sea, echan una semana, dejan descansar la otra semana, luego otra semana, dejan descansar la otra semana y listo. Va a empezar a recuperar sus nutrientes. Si ustedes ven que nada más lo quieren hacer a manera de prevención, porque está sana su planta, solo agreguen una vez al mes. ¿Cómo se va a aplicar cuando es lixiviado? En el caso del lixiviado, si nosotros lo quisiéramos agregar en el pasto,
van a agregar 10 litros por hectárea nuevamente. Y es una vez al mes. Si nosotros quisiéramos agregar en plantas de interior, es decir, las que están dentro de nuestra casita, y exterior, van a agregar 50 mililitros cada 20 días. O sea, no es muchísimo. Esos 50 mililitros los pueden echar en algún atomizador y eso es lo que van a asperjar. No se trata de bañar la planta, solamente lo que va saliendo en el rociador. Eso sí, échele por arriba y por abajo para que le caigan los estomas y también pueda seguir pues creciendo. Si se trata de arbustos y árboles, van a ser 10 litros una vez al mes. O sea, 10 litros una vez al mes. Y esto va igual, asperjado en los arbolitos, en el tronquito. Y en el caso de las hortalizas, es 50 litros por cada hectárea. Si nosotros solamente los vamos a estar rociando, pues echémosle una rociadita y es todo. Pero no hay que agregar en exceso porque también podemos llegar a quemar nuestras plantas. Entonces es importante que sepamos esto porque a veces, ay, me falta humus, me falta lixiviado, me falta más humus, me falta, pero también hay que tener en cuenta que no hay que saturar a nuestra planta. Hay dos leyes en la naturaleza que debemos de tener siempre en cuenta. La ley del mínimo de Liebig, que me dice que un nutriente, aunque sea en menor cantidad, va a ser necesario para el óptimo desarrollo de la planta. Y la ley de tolerancia de Shelford, que me dice que un nutriente en exceso va a ser perjudicial para el desarrollo de la planta. Entonces hay que tener cuidado, todo tiene que tener un balance. Si no, lo que vamos a hacer es quemar nuestra planta. Dentro de los datos importantes que debemos conocer es que el humus y el lixiviado es el mejor abono natural que van a poder tener. Porque recuerden que el 60% de lo que excreta la lombriz va a ser rico en abono. Va a tener 6 veces más de nitrógeno, 6 veces más de potasio y 6 veces más de fósforo. Entonces, no se preocupen, es el mejor abono y es natural. Genera resistencia en las plantas. Si nosotros llegara alguna plaga y pues está comiendo toda mi planta, va a ser más resistente con el simple hecho de que estamos agregando este humus o este lixiviado. Entonces, si llegara a caer la plaga, no se preocupen porque va a estar fuerte para poderla resistir. Eso sí, no quiere decir que le dejen ahí la plaga, sino que también tenga precaución, pero va a empezar a resistir un poco más. Disminuye o sustituye el uso de agroquímicos. Esto es bien importante, porque al final de cuentas, si ustedes agregan agroquímicos, lo que van a estar haciendo es que van a estar repeliendo polinizadores, pero también van a modificar el suelo. Entonces tengan cuidado. En cambio, el humus y el lixiviado no lo hacen porque es totalmente natural. Aumenta la capacidad de obtener nutrientes. Recordemos que mantiene la humedad. Recordemos que mantiene a nuestro suelo nutrido y también flojito, o sea, tiene esa característica. Igual tiene nuestro suelo con esos nutrientes necesarios. Y como vamos a tener una planta sana que nos va a estar permitiendo también el desarrollo de raíces, pues la propia planta va a poder obtener los nutrientes de las demás capas del suelo. Entonces, el humus y el lixiviado también nos ayudan a fortalecer las plantas. Y pues como digo, si tiene unas raíces buenas, si tiene buen abono, si puede tomar nutrientes de las distintas capas del suelo, por ende, pues la planta va a crecer sana, fuerte y va a ser resistente, inclusive a los fríos. Si por ejemplo llegara el invierno y ustedes no tienen protección en lo que lo buscan, porque también se pueden llegar a estresar. Esto no quiere decir que sea mágico, pero también en el invierno podrían resistir un poquito más y no morirse. Entonces, el humus y el lixiviado nos van a estar ayudando. Y algo bien importante debemos recordar, no es un proceso rápido. Pese a que la lombriz tiene la capacidad de devoración elevada, no es un proceso que va a estar de la noche a la mañana. Si tuviéramos 1 millón de lombrices quizás, pero de allá afuera ella necesita su espacio, su tiempo y su propio proceso para poder devorar y elaborar lo que ustedes tienen como humus y ácido húmico.
Los cocones son este tipo de bolitas que van a poder encontrar, son de color crema y van a poder encontrar también, quizás se vayan una que otra en su humus. No se preocupen, son cocones, dentro de esos cocones vienen unas nuevas lombricitas y en caso de que estuvieran pues en sus plantas, tampoco se preocupen, porque ellas son las principales que oxigenan las raíces, oxigenan el suelo y nos dan nutrientes. Entonces, estas son las formas de ocupar el ácido húmico y el lixiviado. Ahora que ya conocen que no es agregar muchísimo, que se debe de agregar en la superficie, pues ya podemos entender un poco más lo que necesitamos para nuestras plantas. Y bueno, recordemos siempre que hay que conservar la vida y propiciar un futuro. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber. ¿Alguien tiene dudas? Si no tienen dudas y posteriormente les llegara a salir alguna duda, también me la pueden hacer saber. Recuerden pedir su humo, su lixiviado y aprovecharlo conforme se debe de aprovechar. No pedir en exceso tampoco, porque pues tampoco lo van a necesitar en exceso. Y sobre todo que tengamos en cuenta las 4 fases en las que se debe de abonar nuestra planta, que esto sí es importante para su óptimo desarrollo. Muchas gracias. No sé quién se dice Redmi, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el grupito y yo les explico. Si, por ejemplo, llegan a notar que alguna planta está amarilla, a veces decimos es falta de sol, pero no, realmente puede ser una falta de nitrógeno. A eso se le conoce como clorosis. Entonces también tengamos precaución y su humus va a estar ayudando a que no pase esto. Entonces, recuerden, si tienen alguna duda posterior, me la pueden hacer saber. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, aunque sea un poquito, pero sobre todo que empiecen a utilizar su humus. Gracias también, porque gracias a sus residuos tienen pues este proceso, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente. De nada, muchas gracias. De nada, cuídense mucho.